particular en el ámbito de petróleo. Alex comenzó en el mundo de commodities trabajando en instituciones reconocidas como Morgan Stanley y un hedge fund en Nueva York. Posteriormente se mudó a Texas para trabajar en una compañía de refinación de petróleo, Tesoro, una gran compañía en este ámbito, en donde estuvo a cargo del escritorio de petróleo físico de Latinoamérica y después pasó a manejar el escritorio de derivados. Alex trabaja actualmente para AEX Latinoamérica. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Alex. Alex, por favor, el escenario es tuyo. Ok, buenos días con todos. Voy a hacer el sharing de mi screen. ¿Me avisan cuando lo vean, por favor? Listo, se ve. Ok, gracias. Listo, se ve. Gracias. Buenos días una vez más con todos. Entonces vamos a comenzar con cómo funciona el mercado petrolero a nivel mundial. Entonces hay dos partes importantes que son las más importantes para mí del mercado petrolero: el mercado físico y el mercado financiero. El mercado financiero es el que todos conocemos, el que todos hemos visto en películas o en series, donde se transan los futuros de crudo, de WTI, de Brent y de productos como gasolina y heating oil. Hay un mercado físico en donde se mueven desde la producción del petróleo hasta las refinerías a través de oleoductos o a través de buques. En el mercado de crudo hay tres benchmarks que son los más importantes y que todos los crudos físicos están relacionados con estos tres benchmarks. Entonces, el crudo que se transa en Asia está siempre relacionado a Dubái o Omán. El crudo que se produce o que se entrega en Europa está relacionado con Brent. Y la verdad puse ahí un poco con los crudos de Brasil y de Colombia a veces que transan en Brent también, porque están interrelacionados con los crudos físicos del África. Y tenemos todos los crudos de Estados Unidos y de Sudamérica, como de Ecuador, Perú, que transan siempre en relación a WTI. Los precios en general difieren por su calidad, es por densidad y viscosidad. Como vamos a ver en el siguiente slide, el crudo viene de diferentes regiones, pero es muy diferente, no es un solo tipo de crudo, ¿sí? Aquí están algunos crudos que destaco. Vemos aquí abajo cómo es qué tan pesados son. Ecuador, por ejemplo, tiene Oriente, que es un crudo muy pesado, con un nivel de sulfuro de 1%. Y tienes arriba Maya, que es también pesado, pero con un nivel de sulfuro muy alto. Entonces, eso hace que cada tipo de crudo físico tenga un valor distinto. Asimismo, las refinerías pueden tomar ventaja y ver qué es el mejor tipo de crudo para cada refinería. Entonces, ellos pueden, por ejemplo, mezclar o comprar Maya, pero si Maya se pone muy caro, pueden comprar un tipo de crudo canadiense que se llama WCS. Entonces, todas esas señales del mercado físico te dicen qué está pasando. Hay más demanda, hay menor demanda. Entonces, una vez más, lo que quiero destacar es que no hay un solo tipo de crudo. ¿Y qué hacen las refinerías? Las refinerías cogen ese crudo y producen gasolina. Asimismo, hay varios tipos de refinerías, no todas son iguales. Hay refinerías que son mucho más complejas, que han requerido mucha más inversión de los refinadores. Entonces, en Estados Unidos, en el Golfo y en China son las refinerías con mayor complejidad. Ellos pueden tomar el crudo más barato, que es el crudo más pesado y con mayor sulfuro, y producir la misma cantidad de gasolina que otra refinería no tan buena podría generar. Entonces, aquí a la derecha podemos ver cómo una refinería simple produce muy poco diésel y muy poca gasolina, pero produce muchísimo de ese exceso pesado que nadie usa. Y las refinerías muy complejas que están hacia la derecha producen muy poco de ese exceso que a veces tiene valores negativos. ¿Y qué es la parte interesante de los mercados que yo siempre me ha apasionado? Es esa interrelación que hay entre diferentes cosas.
Entonces tienes el lado de la oferta, la demanda, que interactúan. Pero ¿qué es la demanda? Realmente nadie consume crudo, a excepción de las refinerías. Entonces las refinerías están ahí en la mitad viendo cuáles son los márgenes de la demanda, cuánta gente está manejando, la producción, el GDP de cada país, cómo se está moviendo. Entonces eso hace que el mercado físico y financiero de gasolina y de diésel se mueva y ellos comienzan a manipular su producción para satisfacer la necesidad de los clientes finales. Y eso a la vez hace que ellos consuman diferentes tipos de crudos. Entonces, el entender esa relación que existe en la demanda y en la oferta. Últimamente hemos visto que hubo una sobreoferta de crudo y hubo muy poca demanda. Entonces, esa es la interrelación que existe en un mercado financiero y un mercado físico, que siempre están de la mano. Aquí quería traer lo que pasó, que todos escuchamos en las noticias que crudo se cayó, estuvo a menos $30. Entonces, en la parte de arriba vemos que crudo futuros de mayo bajó a $37. Pero si ustedes ven el gráfico de abajo, el mercado de junio estaba en $20. Entonces, cuando yo conversaba con gente y decían, crudo se destruyó. Sí, crudo se destruyó, pero es solamente una señal en el mercado de futuros de ese mes diciendo a los productores, dejen de producir, porque si no dejan de producir, el siguiente mes va a pasar lo mismo. Entonces, aquí vemos la curva de estructura de los futuros. En la curva verde es lo que pasó. Vemos que el primer contrato de futuros cayó a menos $37, pero el segundo contrato estaba en 20. Y si ustedes dicen, yo quiero comprar crudo porque pienso que va a subir en 2021, pues sí, el crudo en el 2021 ya estaba en los $40, ya está en ese nivel. Entonces, así hay que entender que la curva de futuros tiene una representación que ya está en el futuro y cada contrato es un contrato por cada mes. Aquí lo que quería enseñar es que hay dos situaciones en la curva de futuros. Hay una situación que es llamada backwardation, en donde el valor de los contratos futuros son más altos en los contratos más cercanos, y el opuesto sería contango, cuando los contratos futuros de los más cercanos están muy por debajo de los que están más atrás. ¿Y por qué se da eso? Es por oferta y demanda. Entonces, cuando no hay demanda de crudo, los precios futuros spot bajan mucho, pero la parte de atrás se mantiene sostenida. Volviendo un poco a los benchmarks más importantes, asimismo, no es un precio parecido entre los dos. Hay una volatilidad entre los diferentes benchmarks. En el caso especial que aquí enseño, Brent y WTI tienen una volatilidad muy especial porque el crudo TI está landlocked, o sea, está metido en la mitad de Estados Unidos, en cerca de Tulsa. Es ahí el punto de entrega. Y para salir de ahí tiene que usar oleoductos que le llevan a la costa para poder salir al mar y poder transar como un tipo Brent. Entonces tiene que estar casi siempre con un descuento al mercado de Brent. La volatilidad, como pueden ver, es bastante alta, ha llegado a niveles de menos 12 y ahora se está acercando a 2. Y si me preguntan, no sé si puede ser muy sostenido estos niveles, al menos que la producción de Estados Unidos baje muchísimo, pero tiene que salir de los Estados Unidos, cualquier tipo de exceso. Asimismo, los grados físicos tienen una volatilidad muy alta. Este es un crudo canadiense, WCS, en donde pueden ver que ha llegado a estar descontado hasta $50 por debajo de WTI. Una vez más, diferentes situaciones, puede ser por falta de demanda, pero en el caso del 2018 era porque no había suficiente oleoductos para salir hacia centros de demanda. Entonces, volviendo al tema de qué pasó en este último mes. La demanda se destruyó por completo. Ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha superior donde ni siquiera tenemos bien claro cuánto fue la pérdida de demanda, pero mucha gente lo estima que estuvo en cerca de 15 millones. Entonces tuvo que entrar la OPEP y dijeron, tenemos que cortar barriles. Y lo cortaron a cerca de 10 millones. En parte fue porque tuvieron su reunión, pero también no había la demanda, no tuvieron el consumo. Entonces, en el 2020 hay mucha gente que estima que la demanda será como de 9 millones de pérdida de demanda durante el año.
Cuando hay esa pérdida de demanda, la curva de futuro se va a un contango y vemos aquí cómo los traders sacaron crudo y los pusieron en buques en el mar. Entonces, ahí vimos cómo en este último mes llegó hasta casi 180 millones de barriles en buques en el mar. Esta es una foto en California, tienen como 37 buques todavía allá afuera esperando para salir. Lo hermoso del mercado, que tengo algo particular yo, es que cuando dejas que los precios actúen por sí mismos, dan señales y los operadores tienen que tomar acciones. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué pasó? Los precios bajaron a menos 37 y los operadores tuvieron que cerrar las llaves y tuvieron que decir, ok, no puedo producir estos niveles. Y como ustedes ven aquí en el gráfico de izquierda, la producción bajó increíblemente. Asimismo, el nivel de drilling también bajó, la cantidad de rigs que están funcionando son cada vez menores y eso tiene un impacto. Entonces, ¿qué puede pasar? Si los precios suben demasiado rápido, esa producción va a volver a subir y vamos a volver al mismo problema. Entonces, tiene que tener un control de los precios para que no dé una señal equivocada a los operadores. Entonces, en estos niveles de precios, pienso que ya estamos llegando a un límite en donde si es que subimos de estos niveles, van a haber más hedges y la producción puede volver a subir. Necesitamos una producción menor, sostenida por los siguientes 4, 5, 6 meses para que haya fusiones entre empresas productoras y los precios se puedan estabilizar y puedan subir. Viendo un poco qué pasó con el COVID-19, puse aquí China FIFO, first in, first out, fueron los primeros en entrar y aparentemente los primeros en salir. Vemos que la demanda de crudo ya se ha recuperado. Tengo mis sospechas que mucho de esa demanda de crudo fue porque están guardando en tanques. India acaba de reportar hace 2 días que tiene guardado ya 20% de su demanda anual en tanques. Pero a la derecha vemos que la demanda de productos, gasolina y diésel, sigue por debajo, 5% menor. Otra forma de ver es la cantidad de tráfico en Shanghai. Vemos que se está ya llegando a niveles, en horas pico estamos llegando como estaba antes, pero en horas no picos y en fin de semana seguimos por debajo. Entonces la demanda no se ha recuperado completamente, está todavía como 17% por debajo. La demanda industrial, ¿cómo lo estamos viendo? La demanda industrial vemos por niveles de polución que comparados con los 30 días anteriores, sí hemos mejorado. Estamos como 10% mejor que en cuanto a producción, pero comparando con el año pasado, estamos todavía como 10% por debajo de los niveles esperados. El jet fuel, que es la gasolina de los aviones, es el más impactado, como ustedes pueden ver. No nos hemos recuperado, va a ser algo que no nos vamos a recuperar. Muy poca gente va a poder viajar o tener expectativas de viaje como antes. Aquí puse un gráfico de cómo era antes la cantidad de vuelos y cómo es ahora. Podemos ver Panamá, lamentablemente no hay nada. Eso hace que los traders en el mercado tomen sus posiciones. Entonces toman posiciones cortas y largas y en este momento vemos que los traders están con una posición larga, no tan alta como otras veces, pero relativamente alta para los precios que tenemos ahora. Y asimismo, lo que les comentaba antes, los balances de crudo y de productos se ven aquí reflejados. Estos son los 5 años promedio con la línea negra que nos dice cuál es el nivel ahora. Entonces, en crudo ven cómo estamos totalmente por encima de niveles históricos, asimismo gasolina, diésel, y abajo en el gráfico de la mitad, cuánta demanda de crudo hay de las refinerías. Totalmente destruido. Y la única solución que vamos a ver ahora es el efecto de la oferta. Estamos en un mercado que la oferta va a arreglar los precios y ese va a ser el mercado de ahora en adelante por el próximo año o 2. Es qué tanta oferta hay en el mercado. Creo que ahí estoy justo con mi tiempo. Luego estoy encantado de responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Alex. Estoy seguro que van a haber muchas preguntas interesantes al final de la presentación. Vamos a darle la bienvenida
entonces a Paula. Paula Messé es actualmente labora en la Secretaría Nacional de Energía, es ingeniera mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá y cuenta con vasta experiencia en la industria de vidrio, cerveza y además hidrocarburos. Actualmente da seguimiento al desarrollo de proyectos sobre las energías fósiles, monitoreo del mercado de hidrocarburos y adicional tiene una función muy interesante que va a compartir información valiosa, que es el monitoreo de la fórmula de precios de los combustibles, cálculo de los precios totalmente, análisis de los componentes de la fórmula para generar fórmulas alternas o actualizar los componentes de la misma. Paula, bienvenida. Buen día. Un gusto. Buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Y ya les voy a compartir la presentación. Hola, Paula. Paula se acaba de salir de la... Vamos a darle unos 2 minutitos, por favor. Seguramente tuvo problemas técnicos. Gracias. Agradecemos su paciencia. Vamos a darle unos 2 minutitos más a Paula. Presentó problemas técnicos y ya se está reconectando. Gracias. Paula está de regreso. Vamos a darle unos segunditos, por favor, para que pueda preparar su presentación y nos pueda compartir. Disculpen, gracias por su paciencia. Buenas. Hola, Paula, te escuchamos. Buen día. ¿Me escuchan? Sí, Paula, te escuchamos.
Buen día. ¿Me escuchan? Sí, Paula, te escuchamos. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, Paula, te escuchamos. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, Paula, te escuchamos. Por favor, adelante. Buenas. ¿Me escuchan? Buen día. Sí. Les voy a compartir la presentación. Tuve un problema técnico en casa. ¿Pueden ver la presentación? ¿Vemos tu pantalla? Bueno, ahora mismo no vemos ni tu pantalla ni tu presentación, Paula. Okay. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, Paula, la vemos. ahora sí. Muchas gracias. Okay. Disculpen el fallo, tuve un problema acá de conexión. Sin embargo, pues voy a iniciar con la presentación de los precios de los combustibles en Panamá. El marco legal que rige la Secretaría Nacional de Energía está establecido en la Ley 8, por el cual se regulan las actividades relacionadas con los hidrocarburos en Panamá, temas de exploración y de producción de hidrocarburos. Luego tenemos el decreto de gabinete número 36 del 17 de septiembre de 2003, donde se establecen las políticas nacional de hidrocarburos en la República de Panamá. En dicho decreto, en el artículo 79, se establecen lo que es el precio de paridad de importación para los productos tanto líquidos como GLP en la República de Panamá. Antes de pasar al tema central de la presentación, les quisiera hablar un poco acerca de cómo es el mercado en Panamá. Tenemos establecido pues, zonas libres de combustible, que son contratos que hacen el Estado con las empresas para administrar recintos donde se almacena combustible. Dentro de estos recintos operan lo que para nosotros son usuarios tipo A y tipo B. ¿Qué quiere decir esto? Los usuarios tipo A son aquellos agentes del mercado que introducen en las zonas libres combustible, pueden reexportar, pueden vender en el mercado marítimo o pueden importar al mercado doméstico. Y en el caso de los tipo B, solamente pueden introducir en la zona libre el producto y reexportar o vender en el mercado doméstico, perdón, en el mercado marino. Esto involucra una serie de agentes, involucra una serie de procedimientos que en el caso de la importación de productos al mercado doméstico, ya sea para estaciones de servicio, para bombas de patio, para generación eléctrica, dicta que para ser introducidos dentro de la zona libre deben cumplir con una calidad. La calidad de los productos, tenemos una serie de reglamentos que fueron desarrollados en conjunto con un comité de hidrocarburos y el MISI es parte importante de esta creación de los reglamentos. Tenemos una frontera llamada aduanas, justamente ahí es donde se aplica o se establece un precio de paridad de importación y luego de esto, entonces, a través de importadores, agentes importadores, ya sea el mercado doméstico, importadores para generación eléctrica, importadores de GLP, los mismos traen el combustible hacia el mercado doméstico, como ya les mencioné, y luego a través existe una figura llamada subdistribuidor,
que es un distribuidor minorista, y estos mismos importadores llevan el combustible a estaciones de servicio, a aeropuertos para la generación eléctrica y la flota pesquera. Esto es lo denominado mercado doméstico para la Secretaría Nacional de Energía. Aquí les presento un pequeño mapa desarrollado solamente para que se observe que, por ejemplo, Panamá tiene 11 zonas libres de combustible, tenemos un oleoducto en el área de Chiriquí Grande, tenemos zonas libres en el área Atlántico, en la zona del Pacífico, y estas zonas libres pueden ser aprovechadas por inversionistas, por personas que quieran, por agentes que quieran reexportar hacia otras áreas del mundo productos tanto hidrocarburos, tanto GLP y gas natural. Y afortunadamente ya tenemos una zona libre y una generadora a través de gas natural en Panamá. Ok, los antecedentes de la regulación del precio de paridad de importación. La primera vez que se habló de una fórmula del precio de paridad fue en el contrato ley número 35 del 31 de diciembre de 1992. En ese contrato se celebrado entre la refinería y el Estado, donde se dictaba en el mismo cómo se calculaba el precio de paridad con referencia en el mercado del Caribe. Luego de que el contrato de la refinería con el Estado fue suspendido, se reformula en el decreto 36 la fórmula de paridad. La fórmula de paridad con referencia entonces en el Golfo de los Estados Unidos. Y dentro de, como a manera de observación, en la resolución número 58 se introduce el diésel bajo azufre de 500 partes por millón. Aquí vemos entonces un modelo de más o menos cómo es la cadena de suministro del producto en Panamá. Ya hablamos del tema de la refinación, tenemos bien el tema en la refinería, tenemos entonces almacenamiento. ¿Qué marca ahora? iPhone. Tenemos... No sé, altavoz, no, yo no sé. iPhone, sí, nada, conectando. ¿Qué dice? Agradecemos por favor colocar sus micrófonos en silencio. Gracias. Ok, listo. Sí, como seguía, entonces tenemos a bien el precio FOB de los productos. Tenemos que este sería el precio del producto puesto en el puerto y luego ese producto es traído al recinto en Panamá a través de barcos, de tanqueros, y una vez llegado a Panamá, entonces empieza la introducción en el mercado. Como ya les había explicado un poco acerca del mecanismo que tenemos en Panamá para la importación del combustible, tenemos la frontera con aduana y de ahí en adelante tenemos lo que es el mercado doméstico y cómo se lleva hacia las estaciones de servicio ese combustible. Ok, la fórmula del precio de paridad de importación de Panamá contempla dos factores muy importantes. Está los costos variables y los costos fijos. Y esta fórmula del precio incluye a los productos derivados del petróleo líquidos y el LPG. Las gasolinas de 95, de 91, el querosín, el diésel, búnker y el butano y el propano. Ok, tenemos dentro de los costos variables, tenemos los precios FOB que nos llegan a nosotros a través de una plataforma a la que estamos suscritos llamada Platts. Platts no es más que un agente del mercado que monitorea los precios diariamente de cuál es la compra y venta de productos y en ese sondeo ellos diariamente entonces nos envían cuáles han sido al cierre los precios que fueron para cada producto, como ya lo dije, diariamente.
Luego de esto, que tenemos un precio, el precio FOB, aplicamos entonces un ajuste por calidad, ya que la calidad del producto que utilizamos en esta parte, por lo menos en Panamá, indica que debe ser en un RVP de 10, como lo indica la fórmula. Sin embargo, en Estados Unidos, ese RVP o la presión de vapor RIT varía dependiendo de la estación o dependiendo de la temperatura. En algunas ocasiones llega a establecerse en 13.5, en otras ocasiones en 7.8, y nosotros lo que hacemos es que ese producto le hacemos un ajuste por ese inciso para poder entonces que el precio que se comercializa en Panamá sea del producto que nosotros hemos determinado. Luego viene el flete, que consiste en esta fórmula que vemos aquí, donde se contempla un índice que es publicado anualmente, que no es más que el precio que es el alquiler de un barco para transportar el combustible. Entonces, diariamente ese precio es ajustado y Platts envía esa cotización donde existe una variación de exactamente ese alquiler y las variaciones del precio del combustible. Tenemos también corrección por densidad de cada producto, tenemos un factor de peso muerto y tenemos un factor de puertos múltiples. Después de eso tenemos como costos variables adicionales los seguros marítimos, las pérdidas totales y la carta de crédito. Luego, finalizando con los costos variables, tenemos costos fijos, y estos costos fijos sí son los precios que cuando llega el producto, para poder manejar tanto la operación de la terminal de combustible como márgenes de comercialización. Estos precios son precios fijos que establece la Secretaría de Energía, pero que anualmente pueden ser revisados dependiendo de algunas variables, y nosotros ajustamos esos precios mediante decretos publicados anualmente. Entonces, finalizando con la fórmula del precio de paridad, tenemos que está compuesta, como ya le dije, por costos variables y costos fijos. Estos costos variables representan un 92% de la fórmula, y adicional a eso, podemos observar que el precio FOB o el precio del combustible es el que mayor valoración tiene dentro de la fórmula. O sea que de ese 92%, el 89% representa exclusivamente el costo del producto. Y el resto, cerca del 7%, representa el margen de operación en la terminal y el costo de operación. Ok. Cada 14 días, la Secretaría de Energía hace la revisión de cada uno de los componentes antes mencionados y determina los nuevos precios de paridad. Estos precios de paridad lo que indican es cómo se ha movido, cómo ha sido la variación de estos precios los 14 días anteriores, y rigen los siguientes 14 días. Entonces, nosotros en la página web publicamos, como ya les dije, cada 14 días los nuevos precios de paridad, y bueno, aquí vemos un gráfico donde lo que quería que se notara era cómo, dependiendo de la variación del precio del crudo, asimismo varían los derivados principales que estamos viendo, tanto las gasolinas como el diésel. Ok, luego de esto, luego de determinado el precio de paridad de importación, nosotros entonces aplicamos un precio regulado, los precios máximos en las estaciones de servicio, y esto incluye solamente la gasolina 91, 95 y el diésel. Como a manera de antecedente, tenemos que Acodeco es quien tiene la normativa para la regulación de los precios,
y que el decreto ejecutivo 58 del 22 de septiembre de 2008 fue en el primer decreto que se usó para la regulación de precios. En ese momento existía alguna distorsión del mercado que no hacía tan competitivos los precios y lo que determinó en ese momento el Estado era que para que le llegara un precio justo, un precio que cumpliera con los márgenes de la cadena de suministro, como que el consumidor final lograra un precio bastante ajustado. Este precio tope involucra el precio de paridad de importación, el flete, pero en este caso es el flete de la zona libre hacia las estaciones de servicio. Tenemos un impuesto al consumo que para las gasolinas es de 60 centavos por galón, para el diésel es de 25 centavos, y un margen que contempla tanto el mayorista como el minorista. Y esto es una publicación que también se hace cada 14 días y que es vigente cada viernes, o sea, un viernes sí, un viernes no, se ajustan estos precios, dependiendo de la actualización del precio de paridad. Entonces, aquí lo que quería reflejar con esta gráfica es que a medida que el precio de paridad varía, asimismo el precio tope varía. Y lo que vemos aquí reflejado es la variación que hubo en estos momentos del tema del COVID, donde hubo una baja importante del precio de los productos derivados y que se vio reflejado directamente al consumidor, gracias a la fórmula de precio que tenemos actualmente. Aquí tenemos un mapa donde hemos trabajado para ubicar las estaciones de servicio a nivel nacional. Como vemos, tenemos una buena cantidad de estaciones de servicio para abastecer al país. Y aquí nosotros en la página web de la Secretaría Nacional de Energía publicamos todos los productos, todos los precios, tanto los precios de paridad como los precios tope y los precios históricos, para que el que desee pueda investigar acerca de cómo varía el precio. Incluso el viernes que no hay cambio de precio, nosotros publicamos una tendencia para que la población esté anuente de el siguiente cambio de precios, si es al alza o es a la baja. Entonces, hablando un poco más acerca de Panamá con respecto a otros países, podemos determinar, según la tabla de los precios publicados en el SICA, que Panamá tiene actualmente el precio más bajo en todos los productos. Esto no es más que el reflejo de que hay algunos países donde hay una carga impositiva mayor en los productos derivados, como es el caso de Costa Rica, el caso de Honduras, y Panamá no tiene más que un impuesto, y es el impuesto que ya les comenté, el impuesto al consumo. Entonces, lo que hace es que refleje realmente las variaciones internacionales en el precio que se consume a nivel interno. También cabe destacar que, como lo ven aquí, Panamá en estos momentos cuenta con productos, en el caso del diésel, con un producto bastante limpio. Actualmente tenemos un diésel con aproximadamente 15 partes por millón de azufre, según nuestra regulación. A partir del 2017 se eliminó el uso de este tipo de combustible de 500 partes por millón y se aplica entonces la reglamentación donde indica la nueva disposición para el azufre. Y en estas gráficas no son actualizadas, sin embargo, lo que quería era que se notara que a medida que el precio del crudo baja y que el precio del derivado tiene movimientos importantes, nuestros precios en las estaciones de servicio reflejan esas variaciones.
Y en el caso de todos los combustibles es la misma situación. Aquí vemos la variación del crudo, vemos la variación del derivado y vemos la variación en los precios tope en las estaciones de servicio. Muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, Paula. De verdad que una presentación súper interesante. Nos da mucha mejor visibilidad con respecto a cómo se da el manejo del precio de los combustibles en Panamá. Paula, mira, tenía algunas preguntas por parte del público. La primera era, ¿por qué cuando baja el precio del petróleo no se ve reflejado en los precios de los derivados? Ok, sí, como les había mencionado, a medida que va bajando el precio del petróleo o del crudo, existen variaciones en los refinados, sin embargo, son totalmente diferentes, son, como se puede decir, son dos mercados diferentes, y el mercado de los refinados tiene que ver con otros temas más de producción de derivados, y lo que sí se refleja en Panamá es la variación de esos refinados se refleja en Panamá, no así el precio del crudo. Hola, Paula. Como Hola. segunda pregunta tenemos, a raíz de la crisis del coronavirus, ¿cuáles serían las proyecciones de la Secretaría de Energía sobre los precios de combustibles en Panamá? Bueno, ok, dar proyecciones acerca de cómo se va a comportar el precio, creo que no estaríamos en condiciones, para establecer eso, inclusive en el corto plazo. Pero lo que sí podemos ver es que actualmente hay una variación fuerte, se están dando muchos movimientos dentro del sector, y que poco a poco se va a ir recuperando de la caída importante que hubo de los precios en este tiempo. Ok. Tenemos una última pregunta para ti, Paula, de Víctor Hugo. Nos comenta, supongamos que las zonas francas llegaron al máximo de su capacidad en esta situación de exceso de oferta y corte de la demanda. Hola, Paula. ¿Sí? Sí, mira, nos hace la pregunta Víctor Hugo. ¿Podemos suponer que las zonas francas llegaron al máximo de su capacidad en esta situación de exceso de oferta y corte de la demanda en nuestro país? No, la capacidad de las zonas libres de combustible, bueno, en realidad en Panamá el mercado como tal no vio un movimiento exagerado. Sí, las terminales se mantuvieron con combustible, incluso el combustible para el mercado doméstico por la baja de la demanda de combustible, sin embargo no llegaron a un máximo de almacenamiento. Muchas gracias, Paula. Alex, creo que tenemos varias preguntas muy interesantes, varias de ellas relacionadas con el tema del impacto sobre el gas natural. Nos pregunta José Luis, ¿cuáles son los drivers en el precio del LNG en el Caribe y Centroamérica? Sí, es un tema también complejo que voy a manejarlo de dos formas. Uno es hablando de la demanda y el otro de la oferta. Entonces, la demanda, los principales drivers de LNG están cuánta demanda hay en China y en Europa. Y eso maneja muchísimo los precios de LNG. En este momento, la demanda en Europa es bajísima por el COVID-19 y también viene dado que no hay donde guardar mucho gas ya. El espacio para almacenar gas está
mucho más alto que lo que estaba en este punto el año pasado, y estamos en la época que es de guardar gas antes de entrar en el invierno. Entonces, eso hace que los precios de TTF, que es el precio de gas en Europa, está por debajo de Henry Hub, que es el precio en Estados Unidos. Entonces, lo que hace es que Europa está diciendo no me traiga más barriles aquí. Entonces, hay un exceso de gas de LNG a nivel mundial, y China tampoco está importando mucho. En el lado más que hay que tener más cuidado, como mencioné en la presentación, en el lado de crudo y en el lado de gas, es la producción. Cuando se recortó el nivel de producción de crudo, gas es un byproduct de crudo en la parte del shale en Texas. Entonces, con ese recorte de producción de petróleo, también va a haber un recorte de producción de gas. Y esa es la parte que es más preocupante, y que yo pienso que cuando se recupere la demanda, puede ser que en el invierno haya unos spikes de precio de Henry Hub, y por ende puede ser que también de LNG. Pero por este momento los precios de LNG están bastante desinflados, y sin lugar a dudas no hay dónde moverse por el momento, porque hay un exceso de gas a nivel mundial. Naturalmente, Alex, entiendo que esto podría afectar directamente los costos de importación hacia Panamá, ¿cierto? Sí, si es que se da un invierno frío, definitivamente el precio del LNG a nivel mundial puede aumentar, y puede ser que también tenga ese impacto en la región. Gracias, Alex. Alex, pasamos con una pregunta de Gilma. Ella nos comenta, me gustaría saber cómo influye el aumento del precio en los buques para almacenar crudo. Creo que si reformulo un poco la pregunta, entendería cómo podríamos ver el movimiento de precio del petróleo en función de los buques que están detenidos en las costas. Sí, es una pregunta interesante. Si lo vemos así como esa pregunta que me acabas de hacer, es cuando la curva de futuros está en contango y se abrió tanto en un momento, los traders que ponen crudo en los buques hacen un hedge de 3-6 meses. Entonces, ellos compran el crudo, hacen el hedge por 6 meses y lo guardan en el buque por ese periodo. Entonces, ese crudo va a estar ahí por un buen tiempo, o al menos que vaya a haber tanta demanda de crudo que sacan y hacen más dinero al sacar ese crudo de los buques. Por este momento eso no está pasando mucho todavía. También asimismo el costo de los buques, cuando lo hacen, ellos también cierran el costo de los buques. Entonces lo hacen por 6 meses o un año. Entonces tienen toda su transacción cerrada y sellada con el profit que te esperaban ver. Continúan las preguntas, Alex. Seguramente vamos a tener que limitarlas hasta las 10 de la mañana. Sin embargo, podemos seguir con la pregunta de Rogelio. Alex, en tu punto de vista, ¿cuál será el futuro del shale o exquisito con esta sobreoferta que se ve en el mercado mundial? Sí, el shale es el área más impactada. Como vieron en la presentación, la cantidad de rigs ha bajado muchísimo, y eso es lo que el mercado hizo. Tienen que haber, si es que los precios se mantienen donde están ahorita y no suben mucho más, tienen que seguir habiendo mergers y acquisitions entre compañías de energía. Eso va a hacer que la producción sea más controlada en el futuro, que sea más manejable. Entonces, shale va a estar siempre ahí, pero va a ser potencialmente menor. Todo va a depender de cuánto grado de demanda vaya a haber, pero en el corto plazo la demanda no vamos a llegar al nivel de demanda que estábamos antes, no lo pienso así. Entonces, una vez más, es todo en el supply side, es en el lado de la oferta. Shale tiene que tener costos cerrados, tiene que tener hedges, y la curva en este momento está por debajo de los costos. Yo pienso que los costos de shale está como en $45, estamos por debajo de eso, pero si llegamos otra vez a estar por sobre 45, ellos pueden hacer esos hedges y puede resumirse la producción de crudo. Una vez más, como están las cosas en este momento, yo pienso que el crudo se mantiene en estos
en este rango de 25 a 35 dólares. Sin embargo, el próximo año 2021 puede ser un año donde, dado la disminución de CAPEX que han tenido las compañías de energía, puede ser que crudo se vuelva a niveles de 55 a 60 dólares. Sí, seguramente esta crisis, Alex, seguramente coincides conmigo, va a dar apertura a que las empresas que realmente eran eficientes sean las que sobrevivan y las demás empresas, bueno, que tenían costos de operación muy costosos, van a ir desapareciendo, ¿no? Exacto. Entonces, compañías como Chevron, Exxon van a poder adquirir compañías más baratas, menos eficientes, pero cuando hacen eso, van a poder manejar más acreage, más cantidad del terreno donde hay producción y van a poderse manejar mejor y controlar más la producción dependiendo de los niveles de precios. Es lo que debería pasar. Muy interesante. Alex, creo que con esto terminamos. Nos pregunta José Cárcamo, más allá del efecto COVID en el precio de los combustibles, ¿cuál estimas es la tendencia de producción y precio del HFO a raíz de las restricciones para uso de combustibles con bajo contenido de azufre en las flotas marítimas del mundo? Sí, el tema del fuel oil es un tema muy interesante porque la gente esperaba que el precio de fuel oil se destruya con todo lo que pasaba, con todas las nuevas regulaciones y todo eso. Lo que hicieron las refinerías, y las refinerías son muy buenas en esto, en correr sus modelos lineales, es optimizar su slate, ¿sí? ¿Qué tipo de crudo consumen? Y lo que hicieron es que volvieron a poner ese fuel oil, el exceso que tenían que se vendía antes al mercado. Dijeron, como esto va a ser tan barato, lo volvieron a poner en los cokers y producían mejores productos después de reprocesarlo. Entonces hubo una menor oferta de fuel oil en el mercado y fuel oil realmente no se cayó a los niveles que el mercado esperaba. Es más, fuel oil está transando como niveles de $3, $4 por debajo de WTI, que es algo que nadie esperaba que pase. Una vez más, es lo que hacen los precios y es lo que las refinerías vieron que cómo pueden optimizar y cómo pueden manejar mejor sus corridas de crudo. E incluso hubo una época en diciembre o algo así que trajeron fuel oil desde Rusia hacia el Gulf Coast y comenzaban a poner más fuel oil en sus cokers. Entonces eso fue es todavía una enseñanza más de que el mercado y que los precios te dan indicaciones de qué hacer y la inventiva de la gente optimiza las cosas. El precio optimiza todo. ¿Aló? ¿Me escucharon? Claro que sí. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Sí. Muchas gracias, Alex. Creo que podemos terminar con una pregunta para Paula que me parece súper interesante y podemos dar terminado este webinar. La pregunta viene por parte de Gonzalo. ¿Es sostenible un sistema de precios de combustible, el más bajo de la región, donde el impacto fiscal es inferior al 2% versus o 20% versus el 42% en Costa Rica, ejemplo? En los países del primer mundo, la carga fiscal representa entre el 40 y 60%. Paula. Ok, como les indiqué anteriormente, cuando se hizo la regulación para el precio tope, se instauraron algunos ítems para que el precio fuera el ajustado a la población, para que le llegara más a la población. Sin embargo, esta regulación sí tiene 12 años y quizás pudiésemos verificar algunos componentes. Sin embargo, pues por el momento es la regulación que tenemos y es la que debemos cumplir. Excelente, Paula. Seguramente siempre hay espacio para mejorar, ¿cierto? Creo que podamos dar por concluida este webinar. Le damos las gracias infinitas a Alex, Paula, de la Secretaría de AES, y a todo el equipo colaborador que hizo posible este webinar. Estaremos preparando webinars posteriores. Vi muchas preguntas acerca de LNG
Y tenemos en nuestro pipeline pensado preparar un webinar únicamente para este tema. Les pedimos por favor mantenerse atentos a nuestras redes sociales y a sus correos electrónicos para futuras invitaciones. Gracias. Muchas gracias, Mateo. Excelente el webinar. Felicitaciones. Gracias a todos, gracias a todos. Buenísimo, hasta luego, buenas tardes, chao.